En este caso vamos a ver la distancia de un punto a un plano en el espacio, ¿vale? Aquí tenemos un plano que lo hemos llamado pi y un punto que lógicamente no puede pertenecer al plano, porque si no, no habría distancia entre el punto y el plano. Bien, ¿qué significa o qué es la distancia entre dos objetos? La distancia entre dos objetos, en este caso este punto y este plano, es siempre la menor de las posibles. Es decir, yo podría pensar que este punto es un punto del plano y podría decir, bueno, pues la distancia entre esto y esto sería esta, ¿no? Pero esto sería la distancia hasta este punto, pero no sería la distancia al plano, sería la distancia al punto A que está en el plano. O podríamos pensar en esta otra distancia, hasta aquí, cogiendo este otro punto del plano, ¿vale? Y esa sería la distancia del punto P al punto B, ¿vale? El B está en el plano, pero eso no se considera la distancia al plano. La distancia siempre es la menor de todas las posibles. Por lo tanto, si es la menor de todas las posibles, la menor distancia que puedo tomar del punto P al plano sería sobre ese punto, que lo vamos a llamar Q, es decir, cayendo perpendicularmente. Y cuando un punto lo dejábamos caer perpendicularmente sobre un plano, este punto que se obtenía tenía un nombre particular, tenía el nombre de proyección ortogonal. Por lo tanto, ¿qué es la distancia de un punto P a un plano? La distancia de P a un plano pi, al plano pi, es la distancia entre el punto P y su proyección ortogonal sobre el plano. Y su proyección ortogonal sobre el plano. Sobre el plano. ¿De acuerdo? Bien. La proyección ortogonal ya sabemos calcularla, por lo tanto, si imaginaos que estamos en un ejercicio con varios apartados y en el apartado anterior ya me han pedido calcular la proyección ortogonal, perdón, ese punto proyección ortogonal, pues para calcular la distancia al plano lo único que tendría que calcular es la distancia de este punto a este, que sería conocido, distancia entre dos puntos, ¿vale? Pero existe una fórmula que sale de realizar este procedimiento, pero que no vamos a demostrar, en la que nos va a dar directamente la distancia del punto al plano. Bien, dado el plano pi, de ecuación a por x más b por y más c por z más d igual a 0, la ecuación general del plano. Y un punto P de coordenadas x sub 1, y sub 1, z sub 1 conocido. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se calcula la distancia del punto P al plano pi? Repito, esta fórmula sale de ir desarrollando este procedimiento que hemos dicho. Bien, lo que nos queda al final es valor absoluto, cuidado, valor absoluto de, en la ecuación del plano, sustituir la x, la y y la z por las coordenadas del punto, es decir, a por x sub 1 más b por y sub 1 más c por z sub 1 más d. Más d. Y todo eso en valor absoluto, partido de la raíz cuadrada de el a al cuadrado más el b al cuadrado y más el c al cuadrado. En definitiva, el módulo del vector normal. Y directamente con esa fórmula nos sale la distancia entre un punto y un plano. ¿Vale? Esta fórmula, repito, sale de desarrollar ese procedimiento, es decir, calcular la proyección y después calcular la distancia, todo con letras, para que al final obtengamos la fórmula. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo 1. ¿Vale? Bueno, pues es un ejemplo directo. Me dan un plano, me dan un punto y me piden que calcule la distancia. Determina
la distancia del punto P al plano pi, siendo el punto P de coordenadas 0, 1, menos 3 y el plano pi de ecuación 2x menos y menos 2z más 4 igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí sí que no hay más remedio que saberse la fórmula. Sabéis que soy partidaria de cuantas menos fórmulas de memoria, pero en este caso es mucho más rápida la fórmula que hacer todo el procedimiento de calcular el punto la proyección ortogonal y la distancia. ¿Vale? Bien, valor absoluto de, en la ecuación del plano sustituimos la x, la y y la z por los valores del punto P, es decir, 2 por 0, menos 1, menos 2 por menos 3, mucho cuidado con los signos, utilizar todos los paréntesis que necesitéis, y más 4, y todo eso en valor absoluto. Y partido de la raíz cuadrada de la a al cuadrado, 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, y más menos 2 al cuadrado. Bueno, pues abajo nos queda raíz de 9, que sería 3, y arriba nos queda el valor absoluto de, esto se nos va a 0, este con este me da 6, 6 y 4, 10, 10 menos 1, valor absoluto de 9, que es 9, y 9 partido de 3 es 3 unidades. Luego la distancia de este punto a este plano es de 3 unidades. Vamos a ver un segundo ejemplo con un ejercicio no tan directo. Calcula de para que el plano de ecuación 2x, x más 2y más 2z más d igual a 0, no me cabe, lo escribo abajo, para que, pues empiezo por el punto, para que el punto menos 1, p, menos 1, 3, menos 2 y el plano de ecuación x más 2y más 2z más d igual a 0, ¿vale?, estén a una distancia de 4 unidades. Bien, acordaros que cuando yo tenía este tipo de planos donde la D era libre, podía utilizar cualquier valor para la D o tenía que calcular alguno, cada vez que yo ponía un valor de D lo que obtenía eran planos paralelos porque tienen el mismo vector normal. Luego si yo tengo un plano con este vector normal y otro plano con el mismo vector normal, son planos paralelos. Luego la D lo que me determina es en cuál de esos planos paralelos estoy. Luego aquí me están representando lo que se llamaba, que nos salió ya en algún que otro ejercicio, el haz de planos paralelos, ¿de acuerdo? Luego en el enunciado también me lo podrían haber preguntado así. Determina el punto D para que el haz de planos paralelos a uno concreto esté a 4 unidades de tal punto, ¿vale? Bien, vamos entonces a resolverlo. ¿Qué sé? Sé que la distancia del punto P al plano pi es de 4 unidades. Vamos a calcular la fórmula de la distancia del punto P al plano pi. La distancia del punto P al plano pi es sustituir en la ecuación del plano la x, la y y la z por las coordenadas del punto P. Es decir, coordenada x menos 1 más 2 por la coordenada y por 3 más 2 por la coordenada z, menos 2, más d, que no lo conozco, eso es la parte de arriba de la ecuación de la distancia del punto al plano. Y abajo la raíz cuadrada de a al cuadrado, primera coordenada del vector normal, más segunda coordenada del vector normal, y más tercera coordenada del vector normal, la c.
Luego abajo me queda 4 y 4, 8 y una 9, raíz de 9 que es 3. Y arriba me queda una expresión que depende de la d y que además va metida en un valor absoluto. Me quedan 6 menos 4 y menos 1, es decir, 1 más d. Y toda esa distancia tiene que ser 4. Cuidado aquí. ¿Por qué? Porque acordaros de qué significaba el valor absoluto. Si yo tenía el valor absoluto de una cosa y, por ejemplo, ese valor absoluto era 2, ¿qué significaba eso? ¿Cuánto podía valer la x? O la x valía 2 o la x valía menos 2. Luego, cuando tengo una ecuación con valor absoluto, siempre tengo dos posibles soluciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolver. Dos posibles soluciones. Es decir, que el valor absoluto, si el valor absoluto de 1 más d partido de 3 es 4, estamos diciendo que el valor absoluto de 1 más d es igual a 3 por 4, que es 12. Luego tengo dos posibles soluciones. O bien 1 más d vale 12, de donde la d valdría 11, o bien 1 más d vale menos 12, de donde la d valdría menos 13. Luego hay dos posibles planos. De todos los planos de ese haz de planos paralelos, hay dos planos que están a una distancia 4 del punto. Un primer plano sería el x más 2y más 2z más 11. A ver que lo ponga bien el 11. Más 11 igual a 0, y otro segundo plano sería el x más 2y más 2z menos 13 igual a 0. ¿Vale? Pensar siempre si geométricamente las cosas que os salen tienen sentido. Es decir, yo tengo un punto aquí y me piden planos que son paralelos, por ejemplo así, y que estén a una distancia de 4. Pues obviamente yo puedo pensar de aquí a aquí mide 4. Por lo tanto, el plano este plano estaría a una distancia de 4, pero también puedo medir la distancia de 4 hacia abajo. Si de aquí a aquí mide 4, este otro plano también estaría a una distancia de 4. Este sería el piso 1 y este sería el piso 2. Luego sí que tiene sentido lo que nos ha salido en el ejercicio, ¿de acuerdo?